Hay algo casi místico en despertarse a las 3 de la mañana sin motivo aparente. Mientras el mundo duerme envuelto en un silencio tan denso que parece posible escuchar tu propia sangre circular, tú estás ahí, con los ojos abiertos, como si una parte de ti hubiera sido programada para despertar precisamente en ese momento. No es hambre. No tienes sed. No es el ruido de tu vecino ni el ladrido de un perro en la calle. Eres solo tú, la oscuridad y una extraña sensación de que algo, o alguien, te ha llamado a recuperar la conciencia. A primera vista puede parecer simplemente insomnio, ese malestar moderno que todo el mundo ha experimentado en una noche de estrés o ansiedad. Pero cualquiera que se despierte sistemáticamente a esas horas, sin un desencadenante evidente, sabe que hay algo más. No es el cuerpo el que se resiste al descanso, es como si la mente tuviera un reloj interno ajustado a una hora que no pertenece a los vivos. Las 3 de la mañana no es una casualidad. Son una invitación. ¿Y qué invitación es esta? Algunos dirán que es la hora de las brujas, ese momento en el que el velo entre los mundos se adelgazaría, según antiguas leyendas. Otros, más escépticos, lo achacarán al cortisol, la hormona del estrés, que en algunas personas presenta picos nocturnos inexplicables. Pero cualquiera que haya pasado noches como esta sabe que la explicación no reside solo en la bioquímica o el folclore. Es algo más profundo, una necesidad de soledad que el día no permite. Imagínese, durante el día somos bombardeados por estímulos, mensajes, noticias, miradas, expectativas. El cerebro, incluso sin que nos demos cuenta, pasa todo el día filtrando información, tomando decisiones, representando versiones de nosotros mismos para los demás. Por la noche, cuando el mundo finalmente queda en silencio, esa parte de nosotros que ha sido ahogada por el ruido de la rutina se despierta. No es casualidad que sea en las primeras horas de la mañana cuando los poetas escriben sus versos más crudos, cuando los científicos tienen sus revelaciones y cuando los insomnes afrontan sus sombras. No es de extrañar que Van Gogh pintara de noche, que Kafka escribiera en momentos inapropiados y que tantos otros genios de la historia fueran conocidos por sus noches de insomnio. El amanecer no es de los que duermen. Pertenece a quienes necesitan encontrarse a sí mismos. ¿Pero por qué exactamente esta vez? ¿Por qué no a las 2? ¿Por qué no a las 4? Las 3 de la mañana tienen una cualidad única, es el punto exacto en el que la noche se ha prolongado lo suficiente como para que el cansancio físico sea inevitable, pero aún queda un largo camino por recorrer antes del amanecer. Es el momento en que la resistencia del cuerpo es más baja y la mente, libre de las distracciones del día, se vuelve hacia adentro. Es cuando los recuerdos que evitamos durante el día emergen como fantasmas, cuando las dudas que enterramos vuelven a aflorar y cuando, por fin, nos permitimos sentir lo que realmente sentimos, sin máscaras, sin excusas. Para algunos, estos despertares nocturnos son una señal de duelo no resuelto. El psiquiatra Carl Jung hablaba del inconsciente como un depósito de todo lo que negamos mientras estamos despiertos. A las 3 de la mañana, cuando las defensas están bajas, estas cosas salen a la superficie. Podría ser la pérdida de alguien por quien no lloramos lo suficiente, un amor que no superamos, un sueño que abandonamos. El cuerpo se despierta porque el alma se niega a dejar que estas heridas permanezcan latentes. Para otros, es una vocación creativa. ¿Cuántas veces has escuchado historias de músicos que escribieron sus mejores canciones en las primeras horas de la mañana, de escritores que encontraron el final perfecto para un libro a las 3 de la madrugada? Hay algo en la quietud de este tiempo que desbloquea partes del cerebro que permanecen inactivas durante el día. Es como si, sin el ruido externo, finalmente pudiéramos escuchar nuestra propia voz y, con ella, las ideas que la vida cotidiana amortigua. Y luego están aquellos para quienes el amanecer es, simplemente, la hora de la verdad. Sin la presión de ser productivos, complacer a los demás o seguir un guión, nos vemos obligados a enfrentar quiénes somos realmente. No es de extrañar que tanta gente tenga sus mayores crisis existenciales en este momento. Es entonces cuando nos damos cuenta de que la vida que llevamos puede no ser. Sea lo que queríamos, que las relaciones que mantenemos no nos llenen, que los caminos que elijamos no nos lleven a ninguna parte. Las 3 de la mañana es el espejo más cruel que existe. Pero no es solo el dolor lo que compone la mañana. También hay una belleza melancólica en estos despertares. Es el momento en el que el mundo parece suspendido en el tiempo, cuando las calles vacías y las luces lejanas de las casas crean la sensación de que solo tú existes. Entonces es cuando por fin podemos respirar sin prisas.
Algunos incluso desarrollan rituales nocturnos, té caliente, un cuaderno, una lista de reproducción de canciones que nadie más escucha. Estos momentos se vuelven sagrados, casi como una religión privada. Porque en el fondo quien se despierta a las 3 de la mañana sin motivo alguno está, en cierto modo, celebrando su propia soledad. ¿Y qué hacer cuando esto sucede? Algunos intentan combatirlo obligándolo a dormir con medicación o técnicas de relajación. Otros se rinden, convirtiendo el insomnio en un aliado. Pero quizás la respuesta no esté en resistir o rendirse, sino en escuchar. Al fin y al cabo, si el cuerpo insiste en despertar a esta hora es porque hay algo que hay que decir, sentir o resolver. Puede ser un recuerdo que hay que revisitar, una decisión que hay que tomar, una verdad que hay que afrontar. Las 3 de la mañana no es un castigo. Son un regalo ambiguo, doloroso porque nos obligan a afrontar lo que evitamos, pero liberador, porque solo en la oscuridad podemos ver las estrellas. Y cualquiera que haya pasado por esto lo sabe, después de una noche como esta, el amanecer llega diferente. La luz parece más brillante, los sonidos más claros, como si el mundo se hubiera reiniciado. Porque en cierto modo, tú también lo eras. Si eres de esas personas que se despierta sin motivo en mitad de la noche, debes saber, no te pasa nada. De lo contrario. Sois parte de un linaje de soñadores, de pensadores, de almas que se niegan a dormir mientras hay algo en su interior que aún no ha sido dicho. Tal vez tu cuerpo simplemente te esté recordando que la vida no es solo para vivirla, sino para cuestionarla, sentirla y explorarla. Y a veces las respuestas más importantes no llegan con el sol. Llegan cuando el mundo está lo suficientemente tranquilo como para que finalmente puedas escucharlos. Así que la próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, en lugar de darte vuelta e intentar dormir, intenta quedarte. Toma un vaso de agua. Mira por la ventana. Pregúntate qué estoy evitando sentir, o qué necesito recordar. Porque en el fondo, estas madrugadas no son casuales. Son una invitación al encuentro. Y quién sabe, en el silencio de la noche podrías descubrir algo que el día nunca te dejaría ver. Los amaneceres que nos revelan, cuando la noche habla más que el día. ¿Alguna vez has notado que las 3 de la madrugada son un momento sagrado? No es solo el momento en que el cuerpo se despierta sin previo aviso, es el momento en que el mundo deja de mentir. Las calles están vacías, las notificaciones en silencio y hasta el viento parece susurrar algo que el día no se atreve a decir. No es de extrañar que poetas, filósofos y locos, a veces la misma persona, juren que sus mejores, o peores, ideas nacen en este momento. Porque la noche no es solo oscuridad. Es un espejo. ¿Y si te dijera que estas madrugadas no son accidentes, sino un sistema de alerta del alma? Tu cerebro no te despierta por casualidad. Él te está diciendo, aquí hay algo que no quieres ver durante el día. Algo que solo emerge cuando se apaga el foco. Podría ser una verdad incómoda, ese proyecto que llevas meses postergando, un anhelo prohibido, el nombre que borras de tu casilla de mensajes, pero no de tu memoria, o incluso una pregunta existencial tan grande que el sol no puede brillar, ¿y si estoy viviendo la vida equivocada? Lo que la noche sabe, y el día esconde. Las personas que se despiertan en esos momentos, los insomnes voluntarios, los soñadores forzados, a menudo comparten rasgos invisibles a la luz del día. 1. Son falsos detectores. Durante el día sonríen. Y cumplir roles. Por la noche el cuerpo se niega a funcionar. La mente dice, basta de máscaras. Ahora es el momento de sentir lo que realmente sientes. Ejemplo, pasas el día elogiando tu trabajo, pero a las 3 de la mañana finalmente admites, odio esto. ¿Por qué estoy aquí? 2. Tienen un reloj de urgencia interno. No es una ansiedad común. Es como si el cerebro supiera que algo debe resolverse antes del amanecer, una decisión, un perdón, una carta nunca enviada. La ciencia detrás, los estudios demuestran que la corteza prefrontal, responsable de la planificación y la autocrítica, es hiperactiva en las personas con insomnio nocturno. No es de extrañar que te despiertes con soluciones a problemas que parecían no tener salida. 3. Son guardianes de secretos. La noche es el único testigo de las cosas que no podemos confesar ni siquiera a nosotros mismos. Es hora de las verdades desnudas. Pregunta peligrosa, ¿qué te confiesas solo después de medianoche? ¿Qué hacer cuando llega la noche y no quieres contestar?
La próxima vez que te despiertes a esta hora, no pelees. En lugar de contar ovejas o revolcarse en la cama como pez fuera del agua, prueba esto. 1. Escribe sin filtrar. Toma una libreta o bloc de notas del celular y anota todo. No es diario. Son vómitos emocionales. Regla: no releer. No juzgues. Simplemente escribe hasta que te duela el bolígrafo. Porque funciona, el cerebro utiliza el insomnio para procesar lo que ha dejado el día. Escribir le está dando una salida. 2. Haz la pregunta prohibida. No es porque no puedo dormir, sino: ¿a qué estoy evitando enfrentarme? ¿Qué mentira me he estado diciendo? Si tuviera coraje, ¿qué haría diferente mañana? Advertencia: las respuestas pueden doler. Pero el dolor que cura es mejor que el dolor que se pudre por dentro. 3. Escucha el silencio. Cierra los ojos y presta atención a los sonidos de la madrugada, el zumbido del frigorífico, el viento entre los árboles, tu propio corazón. Secreto: es en este vacío donde la intuición habla con más fuerza. La voz que ignoras durante el día grita por la noche. 4. Toma una decisión, aunque sea pequeña. El insomnio es a menudo el cerebro pidiendo acción. No tiene por qué ser radical. Podría ser: mañana voy a llamar a fulano de tal. Voy a investigar ese curso que siempre recomiendo. Voy a dejar de fingir que todo está bien. Efecto secundario: duermes mejor cuando tu cerebro siente que tiene el control. El amanecer después de la tormenta. Aquí está la magia: las noches que duelen son las que más transforman. Después de una noche como esta, te despiertas diferente. No porque hayas dormido bien, sino porque algo dentro de ti se reorganizó. Tal vez sea una claridad repentina: necesito dejar este trabajo, una paz inesperada, finalmente entiendo por qué esto me duele tanto, o incluso un nuevo coraje: voy a intentarlo. Aunque tengo miedo. Los griegos llamaban a esto kairos, el momento justo, el tiempo de Dios, ese instante en el que todo se alinea no según el reloj, sino según el alma. ¿Y adivina qué? Kairos rara vez llama a tu puerta a las 3 de la tarde en un martes soleado. Llega al amanecer, cuando ya no tienes distracciones, y susurra: ahora. Es ahora. Para quienes todavía piensan que dormir bien es lo ideal. A la sociedad le encanta etiquetar: quien duerme poco está enfermo. Quien se despierta por la noche está ansioso. Pero ¿qué pasa si no estás roto, simplemente estás sintonizado en otra frecuencia? Las personas más interesantes de la historia, artistas, científicos, revolucionarios, tuvieron sus mayores revelaciones cuando deberían haber estado durmiendo. Franz Kafka escribió La metamorfosis al amanecer. Nikola Tesla tuvo conocimientos sobre estados de casi insomnio. Virginia Woolf dijo que la noche era su hora de la verdad. No tenían trastornos del sueño. Tenían trastornos del alma, y eso es lo que los hacía genios. La última pregunta, la que no quieres responder. Antes de cerrar este texto, haz un ejercicio: piensa en la última vez que te despertaste sin motivo en mitad de la noche. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? ¿A qué hora? ¿Había algo que estabas ignorando? Ahora, la pregunta que duele: ¿y si estas noches no fueran un problema, sino un regalo? Un regalo incómodo, a veces cruel, pero necesario, como un espejo que muestra no solo tu rostro, sino también lo que escondes detrás de él. ¿Qué hacer ahora? 1. Si te identificaste, escribe: mis madrugadas son mensajes. Te escucharé. 2. Si conoces a alguien así, comparte este texto. A veces una persona solo necesita saber que no está sola en la oscuridad. 3. Si quieres más reflexiones como esta, guarda este perfil, activa las notificaciones y comenta a continuación: ¿cuál fue tu mayor revelación esta mañana? Prometo leer cada uno. Porque al final las noches que nos despiertan son las que nos salvan. ¿Y el amanecer después de ellos? Este es real. Hasta la mañana siguiente. Luna creciente. O hasta que descubras por qué tu alma no te deja dormir. El silencio que habla más que las palabras. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas cargan con un silencio que parece pesado? No es ese silencio vacío, de alguien que no tiene nada que decir. Es un silencio denso, como si cada palabra no dicha fuera una historia guardada en una caja cerrada.
Mientras el mundo pide atención a gritos, ellos eligen el eco interno, y eso, amigo mío, no es una coincidencia. Antes de que pienses, pero cada uno tiene sus momentos de tranquilidad, sepa que me refiero a esos silencios crónicos. Aquellas que provocan que la persona sea etiquetada como fría, distante o difícil de leer. Pero, ¿y si este silencio no es ausencia, sino presencia en otra frecuencia? ¿Qué pasa si, en lugar de estar vacío, está lleno de respuestas que nadie hizo la pregunta correcta para escuchar? Lo que esconde este silencio y por qué deberías escuchar. 1. Una mente a toda marcha. Mientras hablas, están procesando capas. No es que no tengan nada que decir, es que están filtrando lo que vale la pena decir. Ejemplo, un silencio de 30 segundos en una conversación podría ser el tiempo que les lleve descubrir la raíz de lo que acabas de compartir. 2. Cicatrices por palabras mal utilizadas. ¿Has oído alguna vez la expresión, las palabras son como los huevos, una vez que se rompen, no vuelven a la normalidad? Así es. Muchas personas silenciosas han aprendido por las malas que fracasar en silencio duele menos que fracasar en voz alta. Escena común, alguien que de niño fue ridiculizado por una opinión y hoy calcula cada sílaba antes de decirla. 3. El arte de observar sin ser visto. No están fuera del círculo, están leyendo el manual mientras juegas. Las personas silenciosas suelen ser los mejores estrategas, artistas y solucionadores de problemas porque ven lo que otros ignoran. Dato curioso, los estudios demuestran que las personas introvertidas tienen una actividad cerebral más compleja en áreas ligadas a la memoria y la planificación al escuchar una conversación. 4. El miedo o la sabiduría a ser incomprendido. En un mundo donde todo se convierte en meme, chisme o juicio, el silencio puede ser autoconservación. ¿Por qué arriesgarse a quedar reducido a un fragmento de frase cuando eres una sinfonía? Frase clave, prefiero que piensen que soy antisocial que descubrir que me malinterpretan. 5. El lenguaje secreto de los gestos. Los que no hablan mucho hablan con su cuerpo. Una mirada, un suspiro, la forma en que siguen la conversación con la mirada. Su silencio es un diálogo en código, y quien aprende a descifrarlo obtiene acceso a un nivel de comunicación que las palabras no pueden alcanzar. ¿Por qué el mundo tiene miedo de este silencio? Porque el silencio es incómodo. Obliga a la gente a mirar hacia adentro, y no todo el mundo está preparado para hacerlo. Una sociedad que predica habla ahora o serás olvidado, no sabe cómo tratar con quienes eligen esperar, observar, sentir. Pero aquí está la explosiva verdad. Las personas más tranquilas suelen ser las que tienen más que decir. Simplemente no lo desperdiciarán con nadie que no esté dispuesto a escuchar. ¿Cómo descifrar y valorar este silencio? Visto blanco grueso, no fuerces el discurso, ofrece espacio. Las personas silenciosas hablan cuando se sienten seguras. El no presionado. Visto blanco grueso observa los detalles, una sonrisa tímida, un asentimiento, un cuaderno lleno de notas. Su silencio es un libro abierto para quien sabe leer entre líneas. Visto blanco grueso hacer preguntas que requieran reflexión, no respuestas automáticas. ¿Qué crees que nadie nota sobre el tema? Visto blanco grueso acepta que no todo necesita palabras. A veces simplemente sentarse juntos en silencio es una conversación. Visto blanco grueso no confundas quietud con indiferencia. Podría ser que estén construyendo un imperio interno mientras usted cree que están simplemente tranquilos. La pregunta que no quieres responder. Ahora haz un ejercicio, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad? No ese silencio mientras navegas por tu feed, sino ese silencio activo, en el que te escuchas a ti mismo. Si la respuesta es no lo recuerdo, aquí tienes una advertencia. Es posible que esté tan acostumbrado al ruido que haya olvidado cómo suena su propia voz. ¿Qué hacer ahora? 1. Si estás en silencio, escribe, mi silencio no es vacío. Es una invitación a quienes merecen entrar. 2. Si vives con una persona silenciosa, no la interrumpas. A veces están escribiendo un poema en su cabeza y nunca lo leerás si no tienes tiempo. 3. Si quieres más reflexiones como esta, guarda este texto, compártelo con quienes necesiten entender o ser comprendido, y comenta cuándo fue el momento en que tu silencio habló más que tus palabras. Leo cada uno. Porque al final, las voces más poderosas no son las que gritan, son las que hacen eco. ¿Y el eco?
Esto solo viene después del silencio. Hasta la próxima pausa entre palabras. Vía Láctea. O hasta que descubras que tu silencio también es una respuesta.